¿Qué le dirías a la gente que dice primero escalo mi negocio y después sistematizo? Van a escalar el negocio cuando... ¿Qué dirías que es lo que más le cuesta, por así decir? El coste de oportunidad. Para mí o sea, lo primero. O sea que ese pensamiento de necesito $15.000 para iniciar más $3.000 mensuales para la mantención de la gente, totalmente erróneo. Sí. Entonces, bueno, como que para tenerlo en mi negocio necesito mínimamente $15.000. Para nada. O sea, estar pensando así es lo que va a llevar a ese dueño de negocio a terminar mal en el negocio. Si sigue operando de la misma manera, va a seguir teniendo el mismo resultado, sino que va a llegar a un punto donde no va a crecer más y el otro negocio que sí adoptó la inteligencia artificial va a crecer. ¿Qué consideras que es lo que más les cuesta al inicio de soltar a la hora de poner el agente? Bueno, eso contestándolo vos. Samuel, cuando la gente escucha inteligencia artificial o agentes IA, va a pasar una de dos cosas. O van a decir, esto es exactamente lo que necesito, o directamente van a decir, esto es un video más, ya lo escuché 1000 veces. Así que tenemos 2 minutos para convencerlos de por qué este episodio es diferente. Bueno, si llegaste hasta acá es porque algo evidentemente te llamó la atención y en este video no te voy a hablar de algo técnico y complicado. Voy a hablarte de algo que le pasa a la mayoría de los dueños de negocios, de los coach e infoproductores digitales mayormente, que están estancados en la facturación y no saben por qué. A mí me pasó. Estaba con un techo de cristal y creía que para salir de ahí necesitaba contratar más empleados, más equipo, más software y no es así. Vas a salir de ahí con un buen sistema, con un sistema que te permita seguir creciendo sin que vos estés presente. Y eso actualmente hoy te lo permite la inteligencia artificial. Así que en este video vamos a estar hablando de eso, cómo romper ese techo de cristal, cómo salir del estancamiento en la facturación y cómo tener un buen sistema que te permita facturar sin que estés presente. Bien, entonces para comenzar me gustaría hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué intentaste antes de llegar a la agente IA que no funcionó? Antes de la gente IA era algo similar que tenía que ver con inteligencia artificial, pero que eran integraciones. Integraciones, la herramienta Zapier ManyChat, o sea, literalmente hacía conexiones, conectaba plantillas, conectaba Excel, conectaba formularios de Google, calendarios. Básicamente fue eso con lo que empecé a experimentar lo que venía avanzando con respecto a lo que era la IA, hasta que bueno, conocí los agentes que es algo mucho más avanzado, por así decirlo, entre comillas, que te permite hacer todas esas herramientas, pero de una manera más sencilla. Es Ok. algo más simple. Ok, y para la gente que quizás no entiende mucho el vocabulario, digamos, retomando la pregunta de lo que hacías antes con Zapier y las integraciones, ¿qué beneficios obtenía con eso? ¿Cuál era el resultado o lo que resolvía eso? Claro, el resultado era, entre comillas, el mismo, porque hacía que al cliente le ahorre tiempo. Ese era el resultado. ¿Tiempo en Pero qué? en agendar una cita, tiempo en cargar datos a un formulario, ese tiempo, o sea, cosas que se hacían manuales, al hacer la integración entre herramientas se conectaban datos y esos datos hacía de que se carguen solos y demás. ¿Me podrías ahí como dar 2 o 3 ejemplos cotidianos, digamos, que tengo yo, que tiene, ay, qué Bueno, persona. que tenías vos con respecto a las citas. Las citas, las agendas, el tracking, cargar datos básicamente. Y bueno, después respuestas, todo lo que tiene que ver con redes sociales, ManyChat, respuestas a comentarios, botones, ese tipo de cuestiones. Claro, entiendo. Y o sea, si tuvieras que hacer una diferencia entre eso y el agente, si ni bien vos decís que ahora es como más sencillo o inclusive mejor, ¿cuál sería la diferencia entre hacerlo con Zapier y de la manera que lo hacías antes ahora? Y justamente el tiempo. El tiempo es lo que la diferencia que vi entre los dos, porque uno requería mucho de mi tiempo y a veces las conexiones fallaban y tenías que encontrar qué era lo que estaba pasando.
A diferencia de un agente que haces todo una sola vez y es mucho más sencillo de cargar los datos porque puedes cargar datos de cualquier negocio y luego la gente lo que va haciendo son las tareas que vos le dijiste que haga, pero todo desde un mismo sitio, no disperso con diferentes herramientas, que también hay, bueno, la diferencia del tema del costo. Al tener muchas herramientas, muchas aplicaciones, requería de tiempo y requería también de un presupuesto alto. Claro, sí, totalmente. Bueno, eso lo comparto porque lo viví en carne propia, tener un momento del día donde ya, y ni siquiera eran muchas horas, quizás las 11 de la mañana, donde ya tenía abierta muchísimas aplicaciones, muchas pestañas en la computadora, y eso a su vez no te deja tener claridad sobre lo que estás haciendo porque tenés muchísimas herramientas abiertas. Ahora, retomando esto de lo que mencionabas de ManyChat y lo que se hacía antes, como un poco más para el lado del contenido también. Hay mucha gente que piensa que necesita más tráfico, más contenido. ¿Qué le dirías? No, que no, que no es así porque con los clientes que tenés hoy en día, si haces una buena reactivación de base de datos, podés seguir facturando y dándole un buen servicio, obvio. Hay muchas personas que continuamente están buscando nuevos clientes porque los clientes que tienen le dan un pésimo servicio y esos clientes no le recomiendan a otros clientes y también tienen una base de datos enorme que no la saben trabajar, no saben nutrir a la audiencia. Entonces, hoy en día sí el marketing es importante, pero es importante para atraer nuevos clientes, que está bien para crecer, pero hay muchos negocios, he conocido negocios que tienen base de datos de 3 300.000 clientes Sí, y totalmente. lo tienen ahí y me han Sí. dicho, tengo 300.000 clientes que no, lo tengo en una base de datos de un formulario y O está ahí a su muerto. vez piensan que recontactar a toda esa gente sería como un trabajo súper arduo de... Porque están acostumbrados a llamar por teléfono, están acostumbrados a mandar mensajes, están acostumbrados a mandar mails y hoy en día eso se puede hacer de manera masiva y automática. Eso. Totalmente. Y tomando esto que dijiste, hay una duda que yo escuché mucho y es el hecho de que, por ejemplo, tomando justamente esto que mencionabas de manera masiva, por ejemplo, para quitarle la duda a la gente y despejar eso con total, que se vayan con total claridad sobre ese tema. ¿Corre algún tipo de riesgo la persona que tiene, por ejemplo, una base de datos de 3.000 personas? Porque a nosotros nos ha pasado en el sector inmobiliario, por ejemplo. Entonces, ¿corre algún tipo de riesgo ese WhatsApp o esa cuenta de Instagram que tenga toda esa base de datos? No, para nada, porque justamente Meta te lo permite. Hay personas que crearon aplicaciones y incumplen, por así decirlo, las normas de Meta. No vamos a entrar en ese tema, pero las aplicaciones que nosotros utilizamos, están directamente conectadas con el API de Meta y cumplen todas las normas, por así decirlo. Y las prácticas que nosotros utilizamos, obviamente, están acordes con esas reglas y cumplimos todos para que no produzca ningún tipo de baneo. Hemos llegado en, no sé, semanas donde contactamos a miles y miles de personas por WhatsApp y no pasa nada. Genial. Y si tuvieras que decir algo puntual para una persona que todavía no tiene un agente I en su negocio, pero está como que, bueno, escuchó sobre el tema, sí, no, está como dudoso. ¿Cuál podrías decir que es la primer cosa que resuelve un agente IA en el negocio? La primera cosa es el tiempo. El tiempo más que nada. Y después de ahí, o sea, derivan un montón de cosas. Pero el tiempo y la escalabilidad es una de las cosas que más funciona. Me hace acordar mucho a Henry Ford, que estos días lo estuvimos Sí. charlando, porque justamente Henry Ford, imagínense que él tendría que haber creado todos los autos Ford que hoy existen, o sea, imposible. Entonces él creó un sistema de ensamblaje que permitía crear más autos en menor tiempo. Y la IA hace eso, básicamente. Crea muchas más cosas en una menor cantidad de tiempo y de esa manera le permite al dueño de negocio crear más
Y al poder crear más, poder ofrecer también un mejor servicio. Y al ofrecer un mejor servicio, tenés clientes satisfechos y es una rueda. Es una rueda donde te terminan eligiendo a vos porque estás siendo eficiente con lo que estás haciendo. Estás entregando algo bueno. ¿Qué es lo que, bueno, te pasó a vos Sí. al estar contestando rápido, al estar presente, al estar haciendo seguimiento y dicen, ok, tienen un buen servicio, quiero trabajar Totalmente. con ellos. Entonces, tiene que ver con eso también, con el tiempo y la posibilidad de escalar. Sí, aparte que lo mantenés como estandarizado para todos, porque a mí lo que me pasaba es que, ok, me ocupaba de este cliente o de dos, porque bueno, hay veces que es así, o sea, te consume como bastante tiempo, pero descuidas a los otros dos y empiezan las quejas de los otros dos. Cuando venís con ellos, descuidas a los, y es como, decís, ok, ¿cómo hago? Me duplico como persona o cómo lo puedo resolver, porque era una frustración muy grande y cuando se aplicó lo de la gente, era por un lado las tareas y el tiempo que se te liberaba, como lo decías recién, que como todo muy manual antes, y la otra es la atención, que realmente creo que, siendo honesta, a mí al principio cuando me lo planteaste, yo también tenía como eso de decir, ay, pero ¿y si la otra persona se da cuenta de que hay un agente IA o de que no soy yo o no sé? Y cuando empecé a ver el feedback de las personas de, wow, qué rapidez en atender, qué buena atención, yo dije, ¿cómo? O sea, me sorprendió muchísimo y que la gente realmente no se daba cuenta y estaba agradecida realmente porque es como inclusive hace poco me ha pasado de, por ejemplo, querer comprar un celular y días en que me respondan. En cambio, ahora es como con el agente realmente lo podés tener de manera súper rápida. Y tomando de ejemplo eso, me gustaría que lo puedas explicar de manera sencilla, tanto para alguien que vende un producto high ticket como para alguien que vende un low ticket. O sea, algo de bajo costo, puede ser algo de e-commerce como que vendas estos vasos, esta jarra, así como alguien que vende una mentoría de $3.000. ¿Hay algún tipo de diferencia? O sea, ¿sirve más el agente para uno o para otro? Mm, para los dos sirve de la misma manera. El resultado va a ser el mismo. Acá lo que se está solucionando es la atención, que es ese primer contacto que se tiene con la persona que está interesada en tu producto, en tu servicio, en tu coaching. Al tener una atención rápida, la persona se termina quedando en la conversación porque está sintiendo internamente ese interés. O sea, me están atendiendo. Y la persona mayormente cuando llega a querer un producto o un servicio, está pasando por ciertas emociones. Siempre que alguien va a hacer una compra es porque está pasando internamente por ciertas emociones que la quiere, que, que las quiere solucionar en ese momento. Ya sea con la compra de un celular, si vos te quisiste comprar un celular por algo, ¿sí? O ya sea por un coaching, ya sea por cualquier motivo. O sea, la compra siempre tiende a ser emocional. Entonces, al recibir esa respuesta rápida, luego la tasa de cierre aumenta muchísimo. Hemos tenido clientes que han tenido una tasa de agenda que es high ticket de un 3 5 8% Sí, 8 creo que fue lo máximo. 12 en algunos casos. Y con el agente IA simplemente al instalarlo, ya esta semana logramos un 25% en un cliente de tasa de agenda. En este caso, los clientes que vienen a consultarle a este cliente de nosotros, que es abogado, no le pagan al agente IA, simplemente agendan una llamada y en la llamada terminan pagando. Pero en el caso de una persona que venda un producto, un celular, un curso low ticket, que es un ticket bajo, en ese caso la gente procesa la compra también. Entonces, en cualquiera de los dos casos, lo que termina pasando después es que terminan aumentando la facturación y lo que está pasando en el transcurso es que se están ahorrando muchísimo tiempo los dueños de negocios. Ok. Y si tuviéramos que decir en así como un timeline, desde que entra el mensaje, ¿cuál sería la diferencia entre ambos? O sea, entiendo que en un low ticket, ok, yo puedo hasta generar la venta y en un high ticket, o sea, sería hasta la agenda,
¿O hay posibilidad de un cierre? Que eso es una pregunta también que la han hecho bastante por comentarios. Si en high ticket puede realizar la venta o no. Claro, o sea, de poder realizar la venta, la puede realizar, pero mayormente lo que es high ticket no se trabaja de esa manera porque las ventas se realizan en una llamada. Siempre se hace una llamada de consultoría, se hace una llamada donde se conoce al cliente para saber si el producto también le va a servir al cliente. Entonces ahí es como la gran diferencia. La venta en cualquiera de los dos casos no se cierra en un chat. Es lo mismo que vaya a comprar ahora un auto, no compre un auto por mensajes. Voy al auto, lo veo si el auto me sirve a mí, veo si es funcional y demás, y recién Sí, me ahí, gusta. si me gusta y recién ahí termino comprando. Bueno, en lo que es las ventas high ticket de consultorías, de servicios de abogacía, de real estate, pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Esa es la diferencia. La compra no se da en el mismo punto. Entonces, lo que hace la gente es ayudarte en toda esa etapa. ¿Sí? El agente de high ticket te lo lleva a llamada y el agente de low ticket te puede procesar la compra, le puede pasar el enlace de pago al cliente y termina gestionando todo eso. Buenísimo. ¿Y cuánto dirías que le cuesta a un dueño de negocio no tener esto, independientemente del dinero? ¿Qué dirías que es lo que más le cuesta, por así decir? El coste de oportunidad. El precio que termina pagando por no tenerlo. Claro. Y para mí la salud mental, o sea, lo primero. La salud mental es lo primero. Más allá del dinero, la salud mental creo que es lo primero que termina pagando. Porque está trabajando o está haciendo crecer su negocio con su propia fuerza, en vez de apalancarse. Hoy en día en los negocios hay muchas palancas y hoy en día la inteligencia artificial se puede utilizar como una palanca que es mucho más potente de muchas otras que antes existían, porque una palanca puede llegar a ser pedir un préstamo, por ejemplo, para invertir más, pero termina siendo lo mismo, o sea, invertir en algo tradicional, invertir en más equipo, pero hoy en día la inteligencia artificial es súper económica y es una palanca que te permite crear más en menos tiempo, reducir los costos, o sea, es mucho mejor que cualquier otra palanca financiera o que se utilicen en los negocios que se utilizaban anteriormente. Eso que dijiste me encantó, me gustaría como retomar desde ese punto. Dijiste que la inteligencia artificial es económica, o sea, en comparación de gastos. Esta es otra pregunta que le he escuchado muchísimo por comentarios, como, ok, hay muchas personas que por ahí dicen, listo, sé que es por ahí, ese es el camino, lo preciso en mi negocio, pero no se animan a consultar porque, por ejemplo, están en una facturación de $3.000 aproximadamente, de ahí para arriba, pero dicen, esto saldrá $10.000, $20.000 y el costo a mantener por mes debe ser mínimo de unos $2.000 o $3.000 más. Entonces, bueno, como que para tenerlo en mi negocio necesito mínimamente $15.000 para poder tenerlo, para poder iniciar en esto. Para nada. O sea, estar pensando así es lo que va a llevar a ese dueño de negocio a terminar mal en el negocio, literalmente. Porque si sigue operando de la misma manera, va a seguir teniendo el mismo resultado, pero no solamente que va a crecer lento en comparación al otro negocio, sino que va a llegar a un punto donde no va a crecer más y el otro negocio que sí adoptó la inteligencia artificial va a crecer mucho más rápido. Y después, por otra parte, que los costos son sumamente diferentes. Ya nosotros lo vimos con respecto a lo que es la contratación de personal, ¿sí? No solamente es mucho más costoso, sino que te quita mucho tiempo a una persona, entrenar a una persona para que cumpla un rol de secretario, que cumpla un rol de contestar mensajes, requiere no solamente dinero, que es mucho más elevado que hoy en día un agente IA, sino que también el tiempo que te lleva a entrenar a esa persona, el tiempo que te lleva a resolver quizás un problema que cometió. Entonces, no solamente la inteligencia artificial te permite crecer más rápido, sino también a un bajo costo.
Y para una persona que está pensando en iniciar, o sea, aproximadamente cuánto tendría que tener en inversión en su cabeza, en número, de manera mensual o es pago único, ¿cómo se manejan ese tipo de cuestiones? Depende del producto o servicio que vaya a contratar. En el caso de nosotros estamos ofreciendo una instalación que es una instalación única y ya esa instalación le queda de por vida. O sea que ese pensamiento de necesito $15.000 para iniciar más $3.000 mensuales para la mantención de la No, gente, totalmente erróneo. sí, Ok, me encanta. Bien, y lo que decías con respecto al equipo, o sí. sea, está buenísimo el hecho de poder hacer como un poquito de hincapié ahí en el sentido de, hay gente que por un lado sí quiere, como quizás no encontró ese Dream Team soñado de que, bueno, tengo al equipo, tengo todo y no quiero reemplazarlo, así como hay gente que no lo encontró y sí. Ok. Pero para ambos casos, ¿solamente le serviría la inteligencia artificial, el agente IA, al que no encontró ese equipo o al que sí lo tiene también? A ambos. A ambos, ya lo charlamos en el video pasado, pero hay personas que están creando equipos desde cero. Nosotros básicamente lo que es la agencia de IA, estamos nosotros dos. Para Y diseño, para edición, para claro, contestar. cumplimos todos los roles, bueno, gracias a a la ayuda de la gente IA. Obviamente también tenemos contactos, tenemos equipos que hacen otras cosas, pero hay personas que ya cuentan con un equipo sólido, un equipo establecido. No quieren justamente dejar sin trabajo a quizás parte del equipo, ya sea porque son familiares, amigos, porque trabajan bien. Sí que hay empleados que trabajan bien, hay empleados que no están acorde a la visión y bueno, Hay que hacen, tomar esa bueno, decisión. pero en el caso de que personas que ya tengan un equipo establecido, lo que van a hacer es potenciar el negocio que tienen. Porque si ya tenés un equipo que está bien, que está funcionando, que tenés todo bien en tu negocio, lo que va a hacer la IA, lo que va a hacer los agentes cuando se sumen a tu negocio, es potenciar lo que ya tenés construido. Totalmente. ¿Y cuál dirías que fue ese, o sea, qué cambió en tu día a día cuando el sistema empezó a funcionar? ¿Qué sería lo que le podrías transmitir a toda la gente que está viendo lo principal? Lo principal que me hizo sentir. No, o sea, el mayor cambio que viste en Ah, tu vida, o sea, de manera general, no sé, ya sea en la parte de negocio o de la manera personal, ¿cuál sería el mayor cambio que viste desde que el sistema ya está funcionando? el mayor cambio fue con respecto a los clientes. Ese es el mayor cambio que yo vi, porque se pasaba anteriormente que había como mucha rotación de equipo Sí. y bueno, había clientes que no estaban contentos. Y el mayor cambio que vi fue justamente ver a clientes que estaban contentos. Y ese es el mayor cambio y bueno, fue una satisfacción también interna y también, bueno, creo yo, bueno, internamente en los negocios acá vamos a sacar capaz que trapitos al sol. Si bien nosotros estamos en pareja, cumplimos también como rol de equipo. Sí. Entonces, el mayor cambio también que vi es que anteriormente había como muchas diferencias de, che, esto hay que hacerlo de otra manera, y como ese cambio de, bueno, yo me quiero adaptar y capaz que vos querías ir como el camino tradicional, o capaz que era por falta de información y demás, Claro. pero cuando se fue a aplicar, ahí como el cambio también que vi fue una mayor armonía interna porque se estaban solucionando cosas que antes no se, si bien se buscaba solucionar, es como que había factores externos que seguían pasando, o sea, se seguían repitiendo situaciones. Entonces, al cambiar una parte de la ecuación que fue la gente IA, lo que vi es esa armonía interna de, ok, hay crecimiento, estamos creciendo y también del crecimiento que sea un crecimiento rápido y sostenible, o sea, que se empezaran a hacer mejor las cosas. Sí, total. En eso yo concuerdo mucho porque es verdad, o sea, antes
Y creo que esto también pasa como mucho en los equipos, ¿no? De que cuando cada uno quizás no tiene en claro su rol o empieza a abarcar, por ahí sí tenés en claro tu rol, pero empezás a abarcar cosas que no te corresponden o que no son tu área, porque a mí me pasaba mucho también esto de, ok, empiezo a hacer una cosa, pero mi cabeza tiene que estar en la estrategia, yo no me puedo poner a hacer un diseño de o querer como estar en diferentes cosas todo al mismo tiempo y querer que todo salga bien, sino también esto que mencionás de poder delegarlo en algo que sabes a ciencia exacta que lo va a cumplir, porque la gente cuando está activo lo cumple, que eso es algo que a mí me trae mucha paz, porque en su momento era como, ok, tenés contratado equipo, pero tenés a Pepe y a Juan, pero tenés que estar por mensaje, tenés que estar por llamado, es como que no tenía 100% esa tranquilidad de que será que están trabajando, será que están contestando y como esa incertidumbre de o será que hoy me llega un mensaje del cliente quejándose porque pasaron 2 horas, 3 horas y no se respondieron las cosas o no se han hecho X. Claro. Entonces, el tema de tener el agente activo también es algo que es verdad, te da mucha tranquilidad de que se está haciendo y bueno, a partir de eso seguir escalando, ¿no? Y dicho esto, si tuvieras, o sea, ahora en este momento, que transmitirle seguridad completa a la gente, ¿sí? De que la gente funciona y de que realmente puede, por ejemplo, cumplir con el tono de la persona, que muchas veces está ese miedo de que si no habla como yo, la persona se va a dar cuenta. Hay infoproductores que realmente es como que dicen, bueno, hacemos de cuenta que es un asistente y les da como un poco igual, pero hay otra persona que dice, quiero que hable realmente 100% como yo, como en mi caso de que tengo Claro. el agente activo en mi Instagram, pero yo realmente quería que hable de la misma manera que me expreso yo, porque quizás soy como más amigable, lo hablo en cierto tono, para quitarle esa duda a la gente. ¿Cómo es el tema con el agente? Ok, eso se hace en las primeras 48 horas. La primera semana, sí, que nosotros hacemos la auditoría, vemos todas esas cuestiones y logramos que el agente hable igual, el mismo tono, el mismo vocabulario que nuestro cliente. En el caso de Adri, que es uno de nuestros clientes, que es Coach Fitness, habla igual que él, tiene los mismos modismos. Me acuerdo que la primera semana hicimos la instalación y me dijo, Samu, acá hay algo muy grave. Yo dije, ¿qué pasó? Que me dice, pasa que la gente está escribiendo después del punto, escribe con mayúscula. Y yo no escribo así, yo escribo todo con minúscula, los nombres nomás con mayúscula. No Claro. pasa nada, Adri. Me metí, lo cambié y habla igual que Adri, o sea, escribe todo igual, todo con minúscula porque él escribe en la computadora y no escribe con Claro, de la mayúscula. compu, claro. Ah, sí, sí. Así que, bueno, ese es uno de los casos, uno de los ejemplos que puedo darle. En el caso, por ejemplo, de Simone, que él es abogado, él habla, no sé cuántos idiomas hablará, pero Ah, español sé creo. que habla y Italiano, italiano. inglés. Y creo que había 1 o 2 idiomas más, me parece. Ok, bueno, todos los idiomas que habla Simone, ahí le llegan consultas en diferentes idiomas y el agente habla igual que él. Y habla en el idioma que también la otra persona le habla. Así que imagínense, ahí el costo, ¿no? Imagínense que yo le tenga que conseguir un setter a Simone Sí, que hable que en todos hable. los idiomas. O tener peor, tener como diferentes personas para No. que cada una hable un idioma diferente, porque la gente que suele hablar varios idiomas en sí no particularmente van a tener como esa habilidad de seteo o de estar por ahí introducido en esto. O de hablar igual que él. Claro, Él al principio, exactamente. bueno, me había dicho que quiero que diga que es tal persona, pero cuando empezó a ver que había logrado que hable igual que él, me dijo, no, no, que diga que soy yo. Claro, capaz que estaba un poco la duda ahí, pero sí, sí, la despejó por completo. Sí, totalmente. Y si tuvieras, para la gente que está pensando como en escalar, y esto me siento como muy identificada porque era como por ahí una creencia limitante, ¿no? Que tiene uno
ok, primero escalo, viste, cuando decís primero hago X y después hago Y cuando en realidad es a la inversa. Entonces, ¿qué le dirías a la gente que dice primero escalo mi negocio y después sistematizo? Van a escalar el negocio cuando sistematicen. Eso es lo que le diría. Ok, ¿por qué? Porque, ¿Por qué no hacerlo al revés y primero escalar y... porque hemos pasado por diferentes situaciones y lo hemos visto en carne propia cuando las personas buscan escalar, sí lo logran hasta cierto punto, pero en el camino lo pudieron haber hecho mucho mejor si ya tenían un sistema de entrada. Tener datos, tener un sistema que les permita a esas personas que llevan una buena atención desde el inicio. Entonces, si estás buscando crecer, qué mejor que hacerlo bien desde el inicio, que las personas que llegan, por más de que tengas pocos seguidores, recién estés comenzando, o quizás ya tengas un negocio que escalaste, o sea, el momento de dar una buena atención siempre es como lo primero que te tenés que fijar porque la primera persona que te llegue a tu DM, si recibe una buena atención, por más de que tengas pocos seguidores, si vio todo el proceso que tenías, no solamente vas a cerrar ese cliente, sino que ese, un cliente buen satisfecho también te recomienda. Que eso yo vi en lo que es la parte comercial, que muchos coach e infoproductores se quedaron también atrás en ese sentido y solamente buscaron escalar pero Claro. conozco muy pocos que lo recomiendan, que dicen, mirá, anda acá que hay una buena atención. Conozco pocos y justamente, o casualidad, las personas, esas pocas que son recomendadas es porque tienen un buen sistema detrás. Totalmente comparto. Y hablando como esto de los infoproductores, ¿qué consideras que es lo que más les cuesta al inicio de soltar a la hora de poner el agente? Bueno, eso contestámelo vos. Bueno, yo creo que principalmente es el hecho del control. A mí al comienzo me daba como esta sensación de que, por un lado, no sabía si la gente, bueno, en el caso de la atención iba a atender de la misma manera que hablo y mi modismo, etcétera. Pero también era una cuestión de sentir como eso de que al no estar vos en todas las tareas, o no estar vos atendiendo a todos, o no estar vos presente en todo, quizás se me venía un poco ese pensamiento de nadie lo va a hacer como yo. Entonces, es algo que siento que limita muchísimo porque te das cuenta que tenés 24 horas, o sea, sos un ser humano, y por más de que quieras, porque yo lo he vivido en carne propia y lo he hecho de llegar a dormir 3 horas por día, para buscar dar un mejor servicio, para estar más presente en el negocio, para estar, o sea, y no podés porque descansas mal, ya estás fastidioso, no rendís de la misma manera porque realmente hacer un deep work de 4 horas o 6 horas consecutivas, pero realmente enfocado y teniendo el resto de las áreas de tu vida también como entre comillas, equilibrado. No me gusta decir equilibrado porque siento que al 100% nunca, no tenés como todo equilibrado, sino como que hay etapas. Quizás un momento donde tenés mucho trabajo y está bueno porque estás escalando, le das más prioridad a eso, pero tenés otras etapas donde por ahí estás un poco más, no sé, con tu familia o como que siento que un poco va variando de cierta manera. Siempre teniendo lógicamente los valores como alineados a qué es lo que le das prioridad, pero retomando eso, puntualmente siento yo que el control de que como no estaba presente, ok, no sé bien lo que está pasando en mi negocio, pero eso es totalmente errado porque una vez que tenés instalado el agente, tenés aún más control, que era muy, muy contradictorio a mi pensamiento. Cuando yo empecé a ver el agente tenía literalmente todo medido, inclusive cosas que antes a mí, quizás justamente por estar mal descansada o por estar haciendo muchas cosas, no las tenía medidas o no las tenía traqueadas o me olvidaba de anotarlas o decía, bueno, ahora llego y lo anoto y no pasaba. Entonces, ahí creo yo que todo lo contrario, el hecho de que cuando tenés el agente lo tenés absolutamente todo medido y eso a su vez te permite mejorar, porque ahí es donde decís, ah, ok, mira, acá está el fallo porque acá bajó o... Entonces ahí siento yo que fue como lo principal.
que tenés absoluto control. Sí, 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 exactamente. Bueno, lo vemos con el dashboard de cada uno de los clientes y es lo que las sesiones que vamos teniendo con ellos de, ok, en esta etapa hay que mejorar, en esta etapa es más, o sea, a medida que vamos avanzando se pueden ir mejorando cosas. Por ejemplo, en el caso de Simone, esta semana vimos que había un porcentaje que no se estaba conectando a llamadas. Entonces, claro, como él está en sesiones, está obviamente con los casos, capaz que a él manualmente recordarle que se conecten, em, capaz que lo sacaba de foco de las tareas que estaba haciendo. Entonces simplemente le añadimos un mensaje de recordatorio de WhatsApp a todas las personas que habían agendado, que le llegaba una hora antes y un mail 30 minutos antes de la llamada. Claro. Solucionada. Entonces, de esa manera, donde vemos que, ok, el cliente llegó en esta etapa, fue cualificado, no fue cualificado, se le envió recursos, agendó, no agendó, asistió, no asistió, o sea, toda esa etapa donde pasa un cliente, donde vemos que hay muchos clientes, es porque Algo se trabó. claro, algo pasó ahí, hay que cambiar el mensaje, hay que cambiar, añadir un recordatorio, añadir un mail, añadir un recurso, ¿sí? Porque quizás no están bien nutridos antes de la llamada. Entonces, todas esas cosas se pueden ver en línea de tiempo, se pueden ver por porcentajes, por números, y se ajustan inmediatamente. Y lo que tiene bueno es que son números reales, porque pasa a veces en los negocios que, bueno, y cargan un número de más, exageran o inflan los números. Acá la gente no hace eso, sino que Claro. son datos 100% reales que te puedes fiar. Sí, eso totalmente, porque es verdad, pasa más que nada con la gente que por ahí tiene em, ese rol de que, ok, tengo que cargar cierto dato, me olvidé o se me pasó, lo que fuera, y para que el jefe no se enoje, o en este caso el líder del equipo, lo que sea, terminan como cargando cositas que no corresponden y Sí, al sí, final después en el negocio se termina viendo igual, porque en la facturación te das cuenta, o sea, hay sí, cosas que por más de que quieras mentir, o sea, es inevitable que un dueño de negocio se dé cuenta, pero el tema está en que, claro, un dueño de negocio al tener varias partes del equipo, como, ok, ¿de dónde vino el error? Porque tenés varias partes. En cambio, eso con el agente es verdad, no pasa totalmente. Tenés 100% de claridad en todos los números que estás viendo, literalmente. Y retomando como algo que también había dicho anteriormente, es el hecho de que, por ejemplo, tenés todo centralizado, que a mí eso también me da como mucha paz y mucha claridad mental porque lo tenés todo en un mismo sitio. A diferencia de cuando Samu comentaba antes que tenía Zapier y me hacía las conexiones y un montón de cosas, ok, sí, pero yo seguía con 120 pestañas abiertas y cuando digo 120, o sea, no es una exageración. O sea, había literalmente muchísimas pestañas abiertas en la computadora. Entonces, tener esto centralizado y que haya como, como esa conexión entre todas las partes. Entonces, ya sea el área de marketing o tengas que ver las conversaciones o tengas que ver el cuánto están cerrando los closers, todo está como centralizado. Entonces, eso me parece absolutamente clave también de que no es solamente la gente, sino el sistema completo que se implementa a los clientes. sí. Ahora, para ir cerrando, me gustaría hacerte esta pregunta. Para alguien que está escuchando esto, le resonó la información y dice, ok, esto me hace sentido y se siente identificado también con todas estas cosas que a nosotros nos han pasado anteriormente o a los clientes. ¿Cuál sería ese primer paso que tendría que dar hoy? El primer paso, o sea, tiene todo gratis, literal. Ese es el primer paso, es buscar información. Cuando hay alguien capaz que te genera dudas, te genera incertidumbre, la mejor manera como de matar eso es con información. Y en mi canal de YouTube, por ejemplo, tengo bastante contenido de lo que es este tipo de información, pero también tenemos un curso gratuito donde fuimos documentando todo lo que fuimos haciendo con nuestros clientes, las estrategias que se le implementaron tanto a nivel marketing como a nivel sistema.
Eso está totalmente gratuito, que nosotros lo dejamos en el enlace de la descripción. Y ahí se pueden sumar, pueden consumir ese contenido gratuito y lo pueden aplicar ustedes mismos en su negocio. Ahora, hay personas que dicen, ok, no tengo tiempo de hacer eso, quiero que me hagan la instalación ustedes. Nosotros también hacemos eso, que con nuestros clientes hacemos ese servicio, que sería Done for You, ¿no? Lo hacemos por ti. Entonces, cualquiera de los dos casos, si recién estás empezando y quizás lo querés hacer vos solo, que está bien, lo podés hacer, tenés el contenido gratis. Después, por otra parte, si no tenés tiempo, tenés dinero, tenés tráfico y querés que la instalación te lo hagamos nosotros eso también lo hacemos. Buenísimo, me encanta. Bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias por este tiempo y nos vemos en el siguiente video. Nos vemos en el siguiente.